Buenos días, señora decana de la Universidad, Carmen Gallardo, Juan Armengol, presidente de SEMES, Xavi Castillo, presidente del comité organizador, y Antonio Pérez, a mi izquierda, presidente del comité científico. Buenos días a todos. Os doy la bienvenida por estar aquí para celebrar el primer simposio de coordinación de emergencias sanitarias. Mi nombre es Ricardo Delgado, tengo el honor de presidir este evento. Actualmente trabajo como enfermero coordinador en la Gerencia de Urgencias y Emergencias y Transporte Sanitario del SESCAN, en su centro coordinador. Quiero agradecer a las empresas patrocinadoras del evento por el trabajo que han realizado y que nos permitan a todos estar aquí. A FAL-VL, Consorcio de Transporte Sanitario de Extremadura, Cardiva, ATEC y Fundación SSG. A la universidad por cedernos las instalaciones. Creo que el espacio es el adecuado para unas jornadas de estas. Y más, como todos sabemos, la universidad apuesta por la formación en urgencias y emergencias desde el grado hasta posgrado. A SEMES por darnos el aval científico de la jornada, que creo que es importante hoy día que las jornadas tengan un programa científico de interés y avaladas. Y principalmente al grupo de trabajo ECUE de SEMES, los cuales han trabajado desde el primer día que empezamos a mover este evento. Como todos sabemos, los sistemas de emergencias se componen de elementos móviles, para que todos entendamos que son los recursos asistenciales, y unos elementos fijos, que son los centros coordinadores. Yo creo que la importancia, venimos viendo cómo a nivel asistencial se va evolucionando, la clínica asistencial se está profesionalizando, se están dando mejores cuidados. Los sistemas de emergencias últimamente están desarrollando protocolos a nivel de infarto, unidades de ictus, trabajando con hospitales útiles en cada comunidad autónoma. Y creo que el nexo de unión, en la mayoría de las veces, junto con la atención primaria y los hospitales, pues son los centros coordinadores. De ahí la importancia de, creemos en la necesidad de eventos de este tipo para tratar y debatir y compartir ideas de los distintos centros coordinadores que actualmente están en nuestro país. La idea nace del grupo de trabajo de CUET, de SEMES, es un grupo dentro del abanico que tiene la sociedad, donde tenemos dos pilares fundamentales. Uno es el trabajar en equipos multidisciplinares. Apostamos por trabajar en centrales de coordinación donde los profesionales vayan desde médicos, enfermeros, técnicos, operadores, gestores, y trabajando por una regulación sanitaria compuesta por médicos, enfermeros y técnicos. Esos dos enlaces son los que llevamos apenas 2 años y algo ya trabajando, y creo que es la apuesta. Poco más, yo creo que el programa es intenso, vamos a intentar respetar los turnos y que aprovechéis el día. A continuación tomará la palabra el presidente de SEMES, Juan Armengol, y terminará la decana de la universidad, doña Carmen Gallardo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Señora decana, Carmen Gallardo, Ricardo Delgado, director del simposio, y los dos coordinadores de los comités, tanto científico como organizador, Xavi Castillo y Antonio Pérez. Hola a todas, a todos. Aquí veo a muchos amigos y por lo que yo estoy viendo ahora mismo está Javi Morillo, está Fernando Ayuso. Diría que probablemente está con Esther y mucha gente que hay aquí en el programa. Probablemente desde el punto de vista de la sociedad científica a la que yo estoy agradecido y aquí represento y doy las gracias en nombre de ella, pues una parte muy importante de lo mejor que tenemos en la emergencia extrahospitalaria de este país, tanto desde el punto de vista de médicos como de enfermeras, como de técnicos, de mucha de la gente que he visto. He estado viendo estos días un poquito el programa de algo que para mí puedo decir que es algo relativamente bastante desconocido. Puedo hablar un poquito de lo que es la historia de la sociedad en estos 2 últimos años.
la actividad era enorme y llegaba a alcanzar a todas las cosas que se estaban haciendo y todas las actividades, pero en los que estábamos comentando antes, entre los últimos tiempos, prácticamente yo personalmente, no es que me vea desbordado, estoy encantado de verme desbordado y encontrarme ese tipo de iniciativas con entidades importantísimas, como pueda ser en este caso la Universidad Rey Juan Carlos, que además fue una de las primeras con las que firmamos un convenio de colaboración y entra dentro de pues, una forma, por lo menos personal en este caso, he tratado por lo menos llevarla a la sociedad, y que mucha gente de la sociedad la comparte, de compartir conocimiento, compartir experiencia, compartir colaboraciones, cada uno en el sitio en el que debe estar. Una sociedad científica como la nuestra lo que tiene que tratar es de hacer constar desde el punto de vista técnico y científico, pues que lo que se hace pues entra dentro de unos cánones determinados. Nosotros, como saben ustedes, pertenecemos a la sociedad europea y a la sociedad internacional. Dentro de unos días hay un congreso en Cap Town, va a ir nuestro vicepresidente segundo, Pascual Piñera, y todo lo que hacemos aquí se concreta luego en documentos de trabajo y en programas en poco tiempo, y hace tiempo que hay un recorrido en esto de certificación y certificación, que lo que hace es tratar de hacer constar que pues, este tipo de actividad, como la que se hace aquí, pues entra dentro de los cánones que se deben hacer, y que las personas que han acudido aquí, que veo que son muchas, pues no solamente van a disfrutar y van a aprender mucho más y van a pasarlo estupendamente bien, sino que además esa formación que van a recibir pues va a tener luego un rendimiento desde el punto de vista curricular. Para nosotros eso es fundamental. O sea, igual que se hace y se crea y se genera actividad y hay muchísima iniciativa en un mundo que es tremendamente amplio y atractivo, como es el mundo de la emergencia, como es el mundo de la urgencia hospitalaria, como es el mundo de la colaboración con el resto de dispositivos de las emergencias, protección civil. Ahora estamos trabajando también mucho con los militares en el programa de formación de la especialidad que existe ya en España en la rama militar, se aprobó recientemente. Todo eso forma parte de las iniciativas que debe tomar y que toma una sociedad. Desde el punto de vista programático de la coordinación de las emergencias, voy a decir dos o tres cosas. Es imposible coordinar las urgencias. Hablo de una comunidad de 6,5 millones de habitantes, por ejemplo, como la de Madrid. Es imposible, ya se lo digo a ustedes. Si alguien pretende hacerlo, está completamente equivocado, pero es obligado coordinar y coordinarse en cuanto a las emergencias y tener perfectamente, absolutamente estructurado lo que son los códigos de activación, saber perfectamente, y eso probablemente hay mucho avanzado, y esta comunidad se puede decir que está muy avanzada. Aquí tenemos también a Fernando Ayuso, puede también pasar en una comunidad como en Andalucía y en algunas comunidades más. Este país está especialmente también avanzado en general, pero se puede mejorar todavía muchísimo más en cuanto a lo que es las emergencias y los códigos de activación. No solamente en cuanto a tener claras las referencias de centros útiles, como se ha comentado hace un momentito, sino cómo debe ser el desarrollo de un proceso en cualquier circunstancia y en cualquier lugar que en un momento dado pueda aparecer una sospecha concreta de código ictus, a todos los efectos, a nivel de coordinación, a nivel de atención sanitaria y a nivel luego de financiación y de costes y de imputación de costes. Tiene muchas variables, y el corazón de todo eso es la coordinación, formada por enfermeras, por médicos, por técnicos, o sea, quiero decir, personas que de verdad necesitan una formación concreta. Lo estaba comentando antes con el doctor Ayuso. No puede estar cualquiera, ni puede en un momento dado una persona hacer eso en un momento dado. Forma parte del programa de formación, de los distintos programas de formación de nuestras distintas disciplinas, tanto de médicos como de enfermería, como de técnicos. Apostamos por eso, creemos en eso, demandamos también eso, en todos los aspectos, en todos los sentidos y a todos los niveles. No quiero extenderme mucho más, darles las gracias de verdad a la señora decana como representante de esta magnífica universidad, que es la Rey Juan Carlos, de las cuales nos sentimos muy orgullosos, en un sitio además como Madrid, que es muy competitivo en cuanto a centros universitarios. Ha ganado su espacio, su sitio, se reconoce además desde fuera a muchos niveles, me consta, y a todos ustedes que aprovechen el día y que les vaya muy bien y que lo disfruten. Gracias. Muy bien, en primer lugar, buenos días y bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. La verdad es que estamos, primero, ante todo quiero dar las gracias por invitarme y poder estar aquí con vosotros, tanto a Ricardo, a Antonio como a Javier, y poder compartir los primeros momentos de la mañana en una jornada
que yo creo que va a ser intensa por el programa que tenéis. La Facultad de Ciencias de la Salud y, desde luego, la universidad, de primer momento, yo creo que ha apostado siempre por el tema de emergencia. En este momento nosotros, como dos personas que siempre, dos cabezas visibles, en el caso de Javier Morillo, que lleva mucho tiempo, ¿no?, trabajando en estos temas, y en el caso de Antonio Pérez, como persona visible de la facultad relacionada con todos los temas relacionados con emergencia. Primero, reconoceros que hacéis un trabajo importantísimo para toda, para la comunidad y para todas las personas. Y segundo, con algo que ha salido en esta mesa. Yo creo que el tema de coordinación multidisciplinar, importantísimo, básico. Nosotros trabajamos en una facultad de Ciencias de la Salud en la que somos totalmente multidisciplinares, es decir, tenemos 6 titulaciones en las cuales compartimos día a día. Queremos que nuestros alumnos en su formación diaria no pueden estar unos con otros en el mismo aula, pero sí que hacemos jornadas en las que puedan abordar temas desde el mismo punto de vista. Yo, sobre todo, creo que la facultad apuesta para el tema de que esté abierta, que vengan diferentes instituciones, organizaciones, en el fin de compartir, de poder trabajar aquí el día. Tenéis las instalaciones para poderlas utilizar al máximo posible, sacar provecho. Y pues sobre todo vaya a tener un día, para hacer un día como en Alcorcón muchas veces hay viento, tener un día especial, no hay viento, un día tranquilo. Y sobre todo vaya a compartir un día con chavales de 18 a 22 años, en los que vais a encontraros en la cafetería, en los pasillos, y sobre todo vaya a volver a recordar esos tiempos que estabais en la facultad. Vaya a ver el movimiento que se genera en la cafetería, y es muy útil, es interesantísimo. Los que trabajamos con personas jóvenes a diario, no sabéis lo que significa, es decir, nos da vitalidad. Yo siempre pongo un ejemplo, y es que los alumnos tienen siempre la misma edad en el mismo curso, los que vienen, y los profesores siempre tenemos un año más. Y eso nos da dinamismo. Por lo tanto, compartir el día con nuestros alumnos en la facultad, aprovechar la jornada, y sobre todo nosotros, por nuestra parte, estaremos siempre dispuestos, si el segundo simposio queráis hacerlo en esta facultad, a contar con ellos. Sin nada más, espero que aprovechéis y enhorabuena de antemano. Muchísimas gracias. Bueno, solo quiero deciros 2 cosas. Como sabéis, se está retransmitiendo en streaming el simposio. En esta silla que está aquí en medio, procurar tener un poquito de cuidado, ¿de acuerdo? Que está la cámara, ¿vale? Y nada, disfrutar del evento. La pausa de café, como ha dicho la compañera, va a ser en la cafetería que tenéis enfrente, y la comida es en el Hotel NH, ¿de acuerdo? Se tarda 2 minutos andando, de todas maneras les iremos indicando. Disfrutar del día. Bueno, vamos a empezar con la ponencia inaugural. Esta versará al cargo del doctor Juan Valenciano. El doctor Juan Valenciano es médico jefe de guardia del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid, del SUMA 112, y tiene una muy amplia experiencia como médico coordinador y como jefe de guardia, con figura visible dentro de un centro coordinador de muchos años, ¿vale? Además es profesor en múltiples cursos de posgrado y máster, entre otros temas, contando cómo trabajamos en los centros coordinadores, y creo que nos va a ilustrar de forma bastante gráfica para iniciar esta jornada y darnos cuenta de qué es de lo que estamos hablando en todo momento, ¿de acuerdo? Así que, doctor Valenciano, cuando quiera. Buenos días, ¿se me oye bien? Bueno, buenos días a todos.
En primer lugar, quisiera agradecer al comité organizador y al comité científico el que me hayan dado la oportunidad de estar aquí. Es siempre una responsabilidad hablar a tanta gente y a tantos compañeros en eventos como este, y la responsabilidad, si cabe, es aún mayor cuando a uno le corresponde o le toca inaugurar el simposio, ¿no? o el congreso que sea. Yo acepté gustoso la invitación que me cursó Antonio y lo siguiente fue ponerme a trabajar sobre el título de la ponencia que él me dio, intentar ver qué es lo que quería el comité organizador o el comité científico que yo aportara a este evento. Bien, yo creo que como conferencia inaugural, y así lo he de alguna manera diseñado, mi charla, es un poco hacer una fotografía de cómo está o cómo trabajamos hoy en día en los centros coordinadores de urgencias, ¿no? Yo creo que los siguientes ponentes pues, nos irán dando ideas de hacia dónde va dirigido el tema de la coordinación sanitaria. Entonces, yo no voy a aportar mucho, simplemente voy a hacer una fotografía de cómo se trabaja hoy en día en los centros coordinadores, ¿no? Entonces, el título de la ponencia, como veis ahí, es Servicio Coordinador de Urgencias como piedra angular de un sistema de emergencias médicas. Y como yo soy una persona, en cierto modo, bastante ordenada o organizada, siempre me gusta empezar por el principio, ¿no? Entonces, por si acaso hubiera caído aquí un marciano y no sepa de qué estamos hablando, yo creo que la mayoría de nosotros sí sabemos de qué estamos hablando, pero bueno, a mí me parece oportuno perder un minuto o dos en... ¿Se me ha copiado? ¿Se oye poco? Me parece oportuno perder un minuto o dos en fijar un poco de qué vamos a hablar a lo largo de todo el día, ¿no? Entonces, siempre que inicio una charla me gusta recurrir a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que nos aporta siempre luz en la oscuridad, ¿no? Y el diccionario nos habla de la palabra coordinar y en concreto nos da 3 acepciones de la misma. He intentado subrayar lo que a mí me parece más importante en lo que a nosotros respecta, ¿no? Entonces, la primera acepción, como veis ahí, dice que coordinar es unir 2 o más cosas de manera que formen una unidad o un conjunto armonioso. He redondeado la palabra unir y, por supuesto, he subrayado la palabra armonioso. También en la segunda acepción habla de dirigir y concertar varios elementos. Pues un poco de todo esto es lo que hacemos en los centros coordinadores de urgencias, ¿no? Si vamos un poquito más atrás, en el año 2006, en la edición del 2006, da una definición que a mí me parece que es todavía más oportuna para definir un poco lo que hacemos nosotros. Disponer cosas metódicamente o concentrar, esfuerzos, medios, etcétera, para una acción común. Pues yo creo que vamos centrando ya un poco más cuál es el objetivo de nuestro trabajo, ¿no? Permítanme que empiece con un poco una provocación, ¿no? En un congreso, en un simposio sobre coordinación sanitaria, permítanme que haga una primera pregunta. ¿Es siempre necesario coordinar? Y para ello les voy a poner un vídeo que seguramente será conocido por algunos de ustedes porque ya es un clásico, ¿no? Esto es un cruce de caminos en una ciudad de la India, no sé si es en Nueva Delhi, y como ven ustedes, pues ni hay semáforos, ni hay señales de stop, ni hay ceda al paso. Aquí pasan coches, camiones, autobuses, pasan ciclistas, pasan viandantes, y no hay nadie que esté regulando ni coordinando este aparente caos. Bueno, el vídeo dura 2 minutos y parece absolutamente increíble que durante estos 2 minutos no haya ningún accidente, ningún atropello. Pueden ver que van personas andando por mitad del cruce, motos, ciclistas, en fin. Y en 2 minutos que dura el vídeo les puedo asegurar que, aunque en ocasiones está muy cerca de producirse el evento traumático, no llega a producirse. Entonces, a mí me parece curioso iniciar la charla poniendo este vídeo para muchas veces hacernos recapacitar si el trabajo que hacemos es absolutamente necesario o no. Vaya por delante que yo pienso que sí, ¿no? Es decir, esto se puede interpretar como un caos o como
el grado máximo de coordinación, sin que haya nadie que coordine, aparentemente, ¿no? En fin, podríamos seguir viendo el vídeo durante más tiempo, pero como ven ustedes, no pasa absolutamente nada y no hay nadie regulando. Hoy en día nuestros servicios de emergencias podrían funcionar sin la figura del centro coordinador o del sistema o del servicio coordinador de urgencias. Pues yo pienso que no. Pero bueno, sirva el vídeo como una forma simpática de iniciar el simposio, ¿no? Servicio coordinador de urgencias como piedra angular de un sistema de emergencias médicas. Pues empecemos definiendo lo que es un servicio coordinador de urgencias. Es un dispositivo, como ven ahí, multidisciplinario, integrado en un servicio integral de urgencias, destinado a la gestión de los recursos asistenciales, mediante la correcta utilización de las comunicaciones, siendo responsable, etcétera, etcétera. Bueno, pues es una definición que ya la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? Y habla de sistemas integrales de urgencias, ¿no? Y si hablamos de sistemas integrales de urgencias, pues es obligado echar un poquito la vista atrás y reconocer al pionero, al que definió por primera vez lo que es un sistema integral de urgencias, el doctor Boyd, allá por el año 1982. Es decir, estamos hablando ya de hace unos cuantos años, ¿no? Y este hombre hay que reconocerle el mérito de ser el primer, o al menos el visionario, el que dio el primer paso en definir lo que deberían ser los sistemas integrales de urgencias. Si me permiten la comparación, es un poco el Steve Jobs de los años 80 en lo que a nuestro trabajo se refiere, ¿no? En fin, aquí en España siempre llegan las cosas un poco más tarde, ¿no? Estábamos hablando en el año 1982 en Estados Unidos y aquí tienen que pasar 10 años para que nos demos cuenta de que el camino que hay que emprender es el que nos marcan los americanos desde el año 1982, ¿no? Y en el año 92 pues, se reúne un grupo de expertos donde definen ya cómo debe prestarse la atención de urgencia en nuestro país y definen lo que es un sistema integral de urgencias. Estamos hablando del año 1992, o sea, antes de ayer. Esta diapositiva yo creo que debemos siempre tenerla nosotros presente. En los momentos de desánimo que seguramente todos en algún momento de nuestra profesión pasemos, es bueno que nos venga a la cabeza siempre cuál es el objetivo de nuestro trabajo, ¿no? No solamente hablo de los compañeros que trabajamos o que trabajan en los centros o en los servicios coordinadores, sino también en la calle, ¿no? Y nuestro objetivo, nuestro leitmotiv, nuestra razón de existir es disminuir la mortalidad de las urgencias vitales, disminuir la morbilidad de los procesos urgentes, por supuesto aumentar el grado de satisfacción del usuario, disminuir los costes económicos, hacer más rentable, por lo tanto, la salud pública. Y un objetivo que no se nos debe olvidar es también que debemos disminuir la presión asistencial en los hospitales. Es decir, debemos ser resolutivos también y lo que podamos resolver en la calle, pues fenomenal, porque así no cargamos de trabajo a nuestros compañeros que trabajan en los hospitales. Y estos son nuestros objetivos, esto es el por qué nosotros existimos, ¿no? El sistema integral de urgencias, como ven ustedes ahí, tiene unas necesidades mínimas que viene definido también en aquel documento y empieza hablando de un centro coordinador de urgencias. También tiene que tener una red para comunicaciones, personal entrenado, etcétera, ¿no? Pero, como ven, una de las necesidades mínimas de estos servicios integrales de urgencias son los centros coordinadores, ¿no? Que tienen que cumplir una serie de requisitos. Los servicios de emergencia extrahospitalarios son los últimos elementos en incorporarse seguramente a los sistemas integrales de urgencia y son unos servicios que deben cumplir, como ven ahí, una serie de requisitos también establecidos por este grupo de trabajo que se reunió ya por primera vez en el año 1992. Tienen que ser autónomos, no están tan lejos los tiempos donde los servicios de emergencia pertenecían a la atención primaria, no eran más que una gerencia más de la atención primaria. Hoy en día ya hemos conseguido nuestra autonomía organizativa. Debe estar integrado en un plan de urgencias local, regional, donde marque objetivos, etcétera. Tiene que existir un marco legal adecuado y, como ven ahí, tienen que tener un centro coordinador de urgencias con autoridad para ejercer y coordinar la actuación de la asistencia a las urgencias médicas, operativo los 365 días al año, 24 horas, y con capacidad de coordinar los recursos públicos y los recursos privados concertados. Recursos públicos tanto extra o prehospitalarios como hospitalarios. Y fijaros, ya en el año 92 dice que esos centros coordinadores deben disponer de médicos
médicos y teleoperadores entrenados. Ya que estamos con los principios básicos, me parece también interesante abordar un tema un poco semántico. Yo creo que es necesario unificar semánticamente de lo que estamos hablando, ¿no? Debemos hablar de servicios coordinadores de urgencias o de centros coordinadores de urgencias. Pues nuevamente recurro al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, donde define el servicio. Ven ahí que tienen hasta 19 acepciones, y me he fijado en concreto en la acepción número 16, que dice que un servicio es una organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada. Por tanto, es una organización y personal, ¿no? En tanto que centro, como ven ustedes ahí, tiene varias acepciones y en todas ellas lo define como un lugar, es decir, algo más bien físico. Por eso yo entiendo que deberíamos llamar a estos servicios coordinadores de urgencias y no tanto centros coordinadores de urgencias. Esto es un centro coordinador de urgencias, es decir, ahí es el centro coordinador de urgencias del SUMA 112, y esto, sin embargo, es un servicio coordinador de urgencias donde vemos el local como tal, pero vemos gente trabajando, vemos recursos técnicos, informáticos, etcétera, ¿no? Es decir, entiéndanme lo que quiero decir, un centro es un lugar y un servicio es un lugar más las personas que trabajan en él. Bueno, lo dejo aquí simplemente como debate, luego en la hora del café pues podemos debatir esto y alguna otra cosa más que les voy a sugerir, ¿no? Las características de los servicios coordinadores de urgencias, pues como ven ahí, es un servicio sanitario, como no puede ser de otra forma. Hay médicos, hay personal sanitario, bajo la responsabilidad del médico coordinador. Debe ser la máxima jerarquía en materia de urgencias y emergencias, máxima jerarquía, único para toda su área de influencia. No hace demasiado tiempo, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se simultaneaban dos centros coordinadores, el del SUMA 061 y el del SERCAM. Y os puedo garantizar, yo que he pertenecido a los dos servicios, que la situación era bastante caótica. Es decir, cuando hay dos personas que tienen que realizar el mismo trabajo en el mismo ámbito de influencia, surgen muchos roces y la atención al ciudadano no es la correcta. Luego, lo importante es que haya un único servicio de emergencias para toda su área de influencia, con autonomía, como ven ahí, que debe garantizar la confidencialidad de todo lo que los actos que se realizan en ellos y que debe ser accesible para todos de la manera más sencilla posible, ¿no? Y esto son las características que marca, como ven ahí, el informe de Estrasburgo del Consejo Europeo de Salud allá por el año 1990, ¿no? Bueno, las funciones ya más o menos las conocemos todos. Y me parece interesante también un poco, en dos palabras, decir de dónde venimos para darnos cuenta cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, pues los antecedentes históricos de los servicios integrales de urgencia, de los centros coordinadores, pues no se me carga esto, pero disculpen. Disculpen, ¿eh? Bueno, antes del año 40 y pico no había nada, y cuando digo que no había nada es que no había absolutamente nada, ¿no? En el año 40 y pico pues, se crea el Instituto Nacional de Previsión y ahí hay un primer esbozo de lo que se considera la atención a las urgencias, ¿no? Y se constituyen los servicios nocturnos de urgencia, ¿no? Y fijaros, es hasta el año 1962, 63, 64 cuando empiezan a configurarse los servicios especiales de urgencia, ¿no? En concreto, en el año 64, ahí pone que es en el 62, pero en realidad cuando empieza realmente es en el año 64 el Servicio Especial de Urgencias de Madrid, ¿no? Por supuesto adscrito al INSALUD en aquel momento, ¿no? Van pasando los años y es hasta bien entrados los años 80, casi llegando a los años 90, donde no se produce ningún cambio, ¿no?
si van ustedes al final de la diapositiva, subrayado más con más resalte, ven ahí que en el año 1988 se produce un hecho, yo creo que histórico, ¿no? Y que es lo que hace remover conciencias de alguna manera. Y el Defensor del Pueblo elabora un informe donde, desde luego, de forma rotunda y radical, expone claramente el déficit que hay en España en lo que respecta a la atención a las urgencias y a las emergencias. Y a raíz de ese informe del Defensor del Pueblo, pues las autoridades sanitarias deciden ponerse manos a la obra y empiezan a elaborar planes integrales de urgencia, ¿no? Entonces, fijaros, hasta el año 89, la atención a las urgencias en nuestro país pues era prácticamente, como ven ustedes ahí, pues el que podía se iba con su coche al hospital más cercano sacando un pañuelo por la ventanilla, y eso algunos de los que tenemos ya ciertos años lo hemos vivido. En el mejor de los casos, pues parabas un taxi y los taxistas entonces llevaban enfermos y heridos. Hoy en día es más difícil que quieran llevar personas heridas. El que tenía más suerte todavía, pues algunas ambulancias en algunos sitios había, como ven ustedes ahí, pues son ambulancias bastante rudimentarias. Y muchas veces la atención a las urgencias y a las emergencias pues recaían en voluntariados, en asociaciones de voluntarios, como puede ser Día, Cruz Roja, o muchas veces englobando o formando parte de otros cuerpos que no tenían nada que ver con la sanidad, ¿no? Como podían ser los bomberos. En el año 89, a raíz de este informe del Defensor del Pueblo y del plan que elabora el Ministerio de Sanidad, pues se transforma en concreto en Madrid lo que era el Servicio Especial de Urgencias y se transforma en el Servicio Especial de Urgencias 061. Y aparece lo que hoy en día conocemos como Centro Coordinador de Urgencias, ¿no? Hasta entonces había una centralita donde se hacía prácticamente despacho de las llamadas, donde había un locutor y un médico y poco más, ¿no? Esto en el año 89. Entre el año 90 y el año 99, pues el resto de las comunidades autónomas empiezan a desarrollar estos servicios especiales de urgencias, y he remarcado al final otra cosa que me parece muy importante, que es en el año 2006 que por fin aparecemos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de la Salud, ¿no? Hasta entonces pues estaba muy bien, se definía lo que debía ser la atención urgente, etcétera, pero por fin aparece y tiene marco legal lo que es nuestra actividad y nuestra actuación, ¿no? Empiezan a aparecer, como ven ahí, la atención en dispositivos móviles, muy rudimentarios al principio. Me da vergüenza decirlo, pero yo he montado en todos estos. Es decir, ya uno va cumpliendo años y yo estuve en sus años en las lecheras del 061, estaba en esas UBIs móviles luego también muy rudimentarias que había ya por los años, principio de los años 90, ¿no? Y fijaros, también al principio de los años 90, en lo que es el Servicio Especial de Urgencias 061 de Madrid, estableció un protocolo de colaboración con la Dirección General de Tráfico, por el que ponían a nuestra disposición un helicóptero que se podía, en un momento dado, medicalizar, ¿no? En cuanto a los centros coordinadores de urgencia, pues han seguido un desarrollo paralelo a lo que eran los sistemas de emergencias, ¿no? Entonces, como ven ahí en la primera foto de superior izquierda, pues esto era un centro coordinador allá por los años 60, ¿no? Había un locutor, un operador y un médico que utilizaban única y exclusivamente el teléfono. La imagen superior derecha pues corresponde al centro coordinador de Cruz Roja de Madrid, al CPC de Madrid, allá por el año 80 y pico, ¿no? Bueno, pues ya vemos que va un poquito más adelantado, ¿no? Vemos que ya hay algún ordenador, hay emisoras de radio, etcétera. El de abajo a la izquierda es el centro coordinador que tenía el 061 de Madrid en la calle de López de Rueda a principios de los años 90, ¿no? Y, en fin, en estos centros coordinadores rudimentarios, el material del que se disponía era básicamente del teléfono, por supuesto, fijo, teléfono fijo, y emisoras de radio muy, muy rudimentarias, ¿no? Y en el año 89 pues, aparece lo que es la figura del 061 como teléfono de urgencias y emergencias, lo que supuso un gran avance al respecto, ¿no? Y en el año 97 entra en vigor la directiva de la Unión Europea, donde crea la figura del 112 y da otro salto cualitativo también en lo que respecta a esto, ¿no?
apareciendo ya edificios, como ven ahí, esa es la sede del 112 en la Comunidad de Madrid, edificios propios para hacer coordinación de emergencias, ¿no? Hasta entonces se hacían en un habitáculo, en una habitación que nos dejaban en algunos centros públicos, ¿no? Los primeros centros coordinadores pues era una habitación que nos prestaba el Hospital de la Paz, donde había, como ven ustedes, como hemos visto antes, pues una mesa, un teléfono y poco más, ¿no? Y hoy en día pues ya existen centros coordinadores, como ven ahí, de esas dimensiones para regular todo tipo de emergencias, ¿no? Por lo tanto, la evolución histórica podemos desarrollarla o dividirla en 3 fases. La fase prehistórica, hasta el año 1989, donde no había centros coordinadores y donde el traslado de los pacientes a los hospitales se hacía de forma precaria. Desde el año 89 hasta el año 2002, pues es la fase de creación de esos servicios de emergencias y su implementación con la aparición del teléfono único de emergencias, primero el 061, luego el 112, los servicios coordinadores de urgencia como los entendemos hoy en día y el traslado de los pacientes pues de forma más o menos apropiada. Y desde el año 2002 pues entramos en la fase en la que estamos ahora mismo de desarrollo y crecimiento de esos servicios de emergencias extrahospitalarios y en concreto también de los servicios coordinadores de urgencias y emergencias, con la aparición de las nuevas tecnologías, la telemedicina, etcétera, ¿no? ¿Cómo estamos en la actualidad? Pues, como os decía antes, en el año 2006 es cuando aparece la cartera, en un Real Decreto, la cartera de servicios común del Sistema Nacional de Salud, y como veis ahí hay un apartado donde habla de la cartera de servicios comunes de atención de urgencia y otro en el que habla de la atención servicios comunes del transporte sanitario. Hasta entonces no había ninguna ley, ninguna normativa donde especificara cuál era nuestra función y nuestro trabajo. Y ahí lo especifica claramente cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. Y como ven ahí, en un primer punto hablan ya de que en los centros coordinadores se debe hacer regulación médica. Y me ha parecido importante subrayarlo. En España, en nuestro Sistema Nacional de Salud, en los servicios coordinadores de urgencias se hace regulación médica. Y si no se hace regulación médica, pues no podemos considerarlo como un servicio coordinador de urgencias, ¿no? Al uso, vamos. Para definir o para un poco describir la situación actual, me ha parecido interesante utilizar un método descriptivo. Yo, como ya les han dicho, yo me he presentado, trabajo en el SUMA 112, ejerzo funciones de jefe de guardia y por lo tanto estoy muchas horas en el centro coordinador. Y me ha parecido interesante utilizar un método descriptivo describiendo cómo trabajamos en el SUMA 112 para que a partir de ahí ustedes puedan sacar sus conclusiones. Yo creo que comparándonos es cómo se puede mejorar. Y por lo tanto voy a hablar de cómo trabajamos en el servicio coordinador de urgencias del SUMA 112. El servicio coordinador dispone de un centro coordinador de recursos humanos, de recursos materiales y con una serie de procedimientos y protocolos de actuación, ¿no? El centro coordinador como tal está situado en la calle Antracita, número 2 bis, allá cerca de Legazpi, y tiene un área de recepción de las llamadas, ocupado por las teleoperadoras, que es un servicio subcontratado de la Consejería de Sanidad. Tiene un área, podemos hablar, de análisis y decisión, donde se sitúan los médicos y los enfermeros coordinadores, y un área de respuesta, donde se sitúan los gestores de recursos o los locutores o los operadores de respuesta, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Y vuelvo a poner un poco el plano de cómo es nuestro centro coordinador. Yo invito a todo aquel que quiera ir a que nos visite. Últimamente está de moda venir a visitarnos. Yo creo que ha aumentado un poco, no sé si la curiosidad por saber cómo se trabaja allí, y la verdad es que todos los días viene gente a conocerlo. Tenemos ya establecido una ruta turística que nos encargamos los jefes de guardia de explicar el funcionamiento, y lo único, pues por evitar aglomeraciones, avisar o pedir cita para que se os pueda atender adecuadamente. Y como sé que aquí hay gente del servicio nuestro, les invito a la gente que todavía no haya ido nunca, en especial a la gente de nuestro servicio, a que nos conozca. Somos compañeros y os vamos a tratar bien, muy bien. Y además no somos gente rara, por supuesto, con nuestras taras, como todos, pero vamos, os vamos a recibir bien, ¿no? Los recursos humanos que trabajan en el Servicio Coordinador de Urgencias del 112, pues yo creo que son un poco los que trabajan en cualquier servicio coordinador de urgencias, ¿no? Hay teleoperadores o teleoperadoras,
Como he dicho antes, es un servicio que está subcontratado y su función fundamental es recoger los datos y hacer un primer triaje de la llamada. Hay médicos que hacen regulación médica de la demanda y permitirme que aquí lance una lanza en defensa del médico, del centro coordinador. Es el núcleo central del centro coordinador. Todos los demás profesionales, por supuesto, que realizan una labor importantísima, encomiable, pero la figura central del centro coordinador, y tal y como está definido en nuestro sistema, es el médico coordinador. Es el que recibe las llamadas, el que tiene que gestionarlas, el que tiene que regular y el que tiene que elaborar una respuesta. Y esto es bueno que en un foro así lo pongamos de manifiesto. Hay técnicos locutores encargados de la gestión de los recursos. Por supuesto, hay enfermeros o enfermeras en el centro coordinador desde hace ya unos cuantos años. Yo creo que fuimos el servicio pionero en incorporar esta figura. Se le ha ido dotando de contenido y hoy en día os puedo decir que muchas de las actividades que se realizan en el Servicio Coordinador de Urgencias del SUMA recaen sobre el personal de enfermería. Yo trabajo codo con ellos, les tengo sentado a mi derecha, son un apoyo fundamental y no tengo más que palabras de agradecimiento y de reconocimiento a su labor, ¿no? Estamos los jefes de guardia, que hacemos un poco de supervisión, de control de los procesos, de resolución de conflictos, de intentar que todo vaya bien. En el SUMA 112 somos jefes de guardia de todo el dispositivo, incluido el que está en la calle. Es decir, hacemos y ejercemos funciones de jefe de sala, pero también de jefe de guardia de los recursos asistenciales que están en la calle, relaciones con terceros, con los jueces, con la prensa, etc., ¿no? Existe una persona de la dirección encargada del centro coordinador, del Servicio Coordinador de Urgencias, es un coordinador médico, y luego tenemos personal de apoyo, informáticos, administrativos, etc., ¿no? No voy a extenderme mucho en la función de cada uno de ellos, así que vamos a ir un poquito para adelante. La regulación médica, como veis ahí, he querido poner esta diapositiva, la hacen los médicos y tienen, desde luego, apoyo, ¿no? Es decir, existen protocolos o procedimientos de ayuda en la toma de decisiones, intentando unificar de alguna manera la respuesta. Que llame, el alertante que llame con la patología similar o parecida tenga una respuesta lo más homogénea posible por parte de los centros coordinadores. Y estos procedimientos en su día se consensuaron con atención primaria, ¿eh? Bueno, pues de la enfermería ya les he echado piropo y tampoco les voy a echar mucho más porque luego se me suben a las barbas, ¿no? Me ha parecido importante también poner esta foto porque una de las funciones del Servicio Coordinador de Urgencias, y en concreto lo hace el personal de enfermería, es alertar a los servicios de salud pública cuando haya un caso sospechoso, un caso que haya que alertar a la salud pública, ¿no? Y os puedo garantizar que no hace tanto tiempo, con el tema sobre todo del ébola, la sobrecarga que hubo en el centro coordinador fue muy importante, ¿no? Y era un trabajo que recaía sobre todo en el personal de enfermería, ¿no? La función y el trabajo que realizan los técnicos locutores, pues esta tarde va a hablar mi compañero Antonio de cómo trabajan, ¿no? Es la gestión de los recursos y tienen, como ven ahí subrayado, también una serie de herramientas que les van a facilitar su labor, ¿no? Tienen sectorizado, Madrid está sectorizado en 3 zonas para facilitar y para intentar mejorar el trabajo de los, sobre todo de los locutores, ¿no? Los jefes de guardia, como veo, que a pesar de eso pues trabajamos. Y una figura importante que se incorporó hace unos años al Servicio Coordinador de Urgencias del SUMA es la figura del médico y la enfermera de paliativos, ¿no? Desde hace 6 o 7 años, creo recordar, en el Servicio Coordinador de Urgencias del SUMA existen 24 horas personal, tanto médico como enfermería, que se dedican a gestionar todas las demandas de los pacientes incluidos en un programa de cuidados paliativos, ¿no? A mí me parece una figura importante que quizá si no la hay en otros centros o servicios coordinadores, me parece que es importante subrayarlo, que hacen una labor también muy importante, no solamente de atención directa a estos pacientes o a los familiares y cuidadores de estos pacientes, sino también como personal de apoyo al propio personal o a los propios trabajadores o profesionales del SUMA 112, que atienden a estos pacientes y que en un momento dado pueden tener dudas de cómo actuar, ¿no? Recursos técnicos, pues sistema informático, etcétera, ¿no?
mapas de ayudas. Todo esto os lo va a explicar esta tarde mejor Antonio Sarabia, ¿no? Sistemas de comunicaciones, el TETRA, la transmisión de datos vía GPRS para que lleguen a nuestras unidades, etcétera, ¿no? Y tienen que haber procedimientos, es decir, todo lo que se hace en un servicio coordinador de urgencias debe estar procedimentado, debe estar escrito. Y en el SUMA 112 pues tenemos procedimientos de índole general que van desde la seguridad informática en el centro coordinador a la uniformidad obligatoria, etcétera. Hay también procedimientos operativos, cómo se deben activar los helicópteros, los procedimientos de incidentes de múltiples víctimas, etcétera, procedimientos clínicos, cómo manejar el código 0, el código ictus, transporte neonatal, el código infarto, etcétera, y además hay también procedimientos administrativos. Y todos estos están escritos. Dos palabras del índice de actividad, para que vean ustedes un poco qué carga de trabajo tenemos en el Servicio Coordinador de Urgencias del SUMA 112. Como ven ahí, en el año 2014 se recibieron un total de 962.000 llamadas, lo que hace una media aproximadamente de 2.600 llamadas diarias. O sea que tenemos una carga de trabajo bastante importante, ¿no? Como dato también curioso, decir que de estas 2.600 llamadas, un 60% se resolvieron sin necesidad de enviar ningún recurso, y solamente en un 40% de ellas se envió algún tipo de recurso propio o concertado, ¿no? Otras acciones que se realizan en el centro coordinador o en el servicio coordinador de urgencias, pues por delegación de la Consejería de Sanidad se gestiona también el transporte sanitario no urgente, el transporte programado, los pacientes que tienen que ir a diálisis, a rehabilitación, etcétera, pues es una acción, una función más que se realiza en el servicio coordinador de urgencias. Es verdad que lo hace personal específico dedicado a eso, y también me parece interesante decir que como los tenemos ahí cerca y los gestionamos nosotros, en un momento dado podríamos, si lo necesitamos, recurrir a este tipo de transporte, pues imaginaros en una catástrofe o en un incidente de múltiples víctimas donde necesitáramos ambulancias colectivas para traslado de pacientes o una carga adicional de pacientes. Desde luego tenemos actividad docente en el Servicio Coordinador de Urgencias del SUMA. Desde hace unos años el SUMA es una unidad docente de medicina familiar y comunitaria, y todos los días prácticamente tenemos residentes de familia que vienen allí un poco a formarse, a ver cómo trabajamos, y algunos de ellos incluso les engañamos y luego cuando terminan su residencia se quedan a trabajar con nosotros, ¿no? También es una unidad docente para los enfermeros internos residentes, y también con bastante frecuencia vienen residentes de enfermería a rotar por allí, ¿no? Desde luego se hace formación continuada para gente y personal del servicio, gente que quiere incorporarse en un futuro más o menos inmediato a realizar funciones de coordinación, y luego también se da formación a terceros, es decir, formación de posgrado, por ejemplo, los másteres que se realizan en las distintas universidades, másteres de urgencia y emergencia, pues rotan por allí también alumnos para ver cómo trabajamos allí. Incluso os puedo decir que han venido gente del extranjero, de Sudamérica, a ver cómo trabajamos, interesados en adquirir ideas para implantar un sistema de emergencias en Perú, por ejemplo, recuerdo, o en otros países del entorno, ¿no? También tenemos actividad investigadora. Es verdad que no mucha, es difícil investigar en un centro coordinador, pero yo animo a los compañeros que trabajan en otras comunidades a que intenten buscar su camino también para investigar, ¿no? Desde luego, un antes y un después en el Servicio Coordinador de Urgencias del SUMA 112 fue el estudio clínico del Metocar. Algunos de ellos ya conoceréis de qué se trata, pero es un estudio propulsado y dirigido por el CENIC, donde se trataba de demostrar si los beta-bloqueantes administrados previamente a la fibrinolisis o a la ACTP eran más beneficiosos o no. Y el centro coordinador, el servicio coordinador del SUMA 112, actuamos como centro aleatoriador de pacientes, ¿no? Es decir, ahí es donde randomizábamos los pacientes a administrar metoprolol o no administrarlo, ¿no?
Voy acabando ya. Tenemos relaciones con terceros, evidentemente, con Cruz Roja, con la que tenemos firmado un convenio de colaboración, pero también, desde luego, nos relacionamos con los bomberos de la Comunidad de Madrid, con las protecciones civiles, con el SAMUR Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos firmados convenios con algunas protecciones civiles, etcétera, ¿no? Y luego también tenemos firmado convenio con el SAMUR Social en la Ciudad de Madrid y con el Emergencias Sociales de la Comunidad de Madrid para tratar de resolver o gestionar aquellos incidentes donde no existe patología, un caso claramente de patología médica o de urgencia y más patología de tipo social, ¿no? Y tenemos firmado un procedimiento de actuación conjunto con estos servicios sociales, ¿no? En el centro coordinador, en el servicio coordinador, tenemos acceso a la historia clínica digital, podemos consultar, si así nos lo requieren, la historia clínica de los pacientes. Tenemos también acceso al registro de instrucciones previas de los pacientes, esto estamos en pleno desarrollo, y también controlamos la actividad no solamente de las unidades y los recursos móviles de los que dispone el SUMA, sino también de los recursos fijos, ¿no? En concreto de los servicios de urgencia de atención primaria y de los SWAPs, donde podemos monitorizar en un momento dado la saturación de los mismos y la demora en la atención a los pacientes. Y se pueden tomar decisiones en el centro coordinador en el sentido de reforzar un SWAP que un domingo, por ejemplo, puede estar muy sobrecargado, ¿no? Cualquier servicio coordinador de urgencia debe estar establecido cómo se deben gestionar las crisis. Y puede haber crisis internas, como la caída de la centralita, o que haya que evacuar el edificio y hay que estar preparados para ellas. Nosotros tenemos un centro espejo en el 112 que está en Pozuelo de Alarcón, y también tenemos que gestionar, y ahí es donde yo creo que se ve la capacidad verdadera de un servicio coordinador de urgencias, las crisis externas, el incidente de múltiples víctimas, ¿no? Tiene que haber un procedimiento de actuación, no solamente para actuar en el foco, sino también para actuar en el centro coordinador, y en el SUMA 112 lo tenemos. Tenemos bastante personal nosotros en nuestro centro coordinador y podemos destinar un médico o dos, un enfermero o dos, un locutor o dos y teleoperadores que se dediquen única y exclusivamente a la gestión del incidente de múltiples víctimas, mientras el resto del personal puede seguir realizando la actividad ordinaria. Pero claro, somos un centro coordinador que dispone de bastantes recursos. Yo me imagino que no todos vosotros podréis actuar de la misma forma. Pero es importante por lo menos tener establecido un protocolo de actuación, ¿no? Incluso podemos coordinar en la calle, ¿no? Y veis ahí que tenemos una unidad móvil de coordinación que podemos utilizarla también en la calle. Y todas estas acciones, desde luego, siguiendo la política de calidad del servicio, centrada en el modelo, como veis ahí, FQM. Es decir, todo lo que hacemos en el servicio coordinador es medible y con el objeto de poder evaluar mejoras, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Propuestas de futuro, pues es lo que hemos venido aquí un poco a escuchar, ¿no? El resto de los ponentes nos van a aportar ideas tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de formación de los profesionales que trabajan ahí, incluso la incorporación de nuevos profesionales a los servicios coordinadores de urgencia, ¿no? Teniendo en cuenta que cualquier propuesta de futuro hay que gestionarla con la resistencia al cambio que generan los trabajadores. Nosotros estamos ahora en pleno proceso de cambio. Desde el lunes de esta semana o de la semana pasada estamos integrándonos físicamente en el centro coordinador, en el servicio coordinador del 112 en Pozuelo de Alarcón. Como veis ahí nos han dado la bienvenida y esto supone un reto, desde luego, para los profesionales que trabajamos en el sistema coordinador de urgencias, en el servicio coordinador de urgencias del SUMA 112. El título de la ponencia era como piedra angular. Pues una piedra angular, como veis ahí, es una piedra que en los edificios hace esquina juntando y sosteniendo dos paredes. ¿Qué dos paredes deben juntar y sostener los servicios coordinadores de urgencias? Pues por un lado los demandantes de asistencia y por otro lado los recursos asistenciales, sean del índole que sean, ¿no? La urgencia y emergencia, desde luego, Princeps, y en la que me he querido fijar es la parada cardiorrespiratoria. Todos sabemos que se habla de una cadena de supervivencia y, por poneros un ejemplo, yo creo que el servicio coordinador de urgencias es el único servicio dentro del sistema integral de urgencias donde participa en todos los eslabones de la cadena de supervivencia.
Desde luego, en el primer eslabón, como reconocimiento precoz, la función principal o la responsabilidad es del teleoperador o teleoperadora. En la RCP precoz, la responsabilidad principal es de los médicos coordinadores que deben hacer RCP telefónica. La desfibrilación precoz, la responsabilidad recae en el locutor, en el gestor de recursos, debe buscar debajo de las piedras dónde está el desfibrilador más cercano al paciente para que se le aplique la desfibrilación, ya sea en una unidad móvil o en algún dispositivo que disponga de un desfibrilador semiautomático. Y luego la figura de enfermería, pues una vez que el equipo asistencial ha atendido al paciente y le ha sacado de la parada, pues es el encargado de gestionar el hospital más adecuado a sus necesidades, ¿no? Mecanismos de coordinación, he querido subrayar 3. Desde luego, el liderazgo, hay que tener buenos líderes. La rotación interna es otro motivo de debate que luego en el café podéis debatir. Los profesionales que trabajan en los servicios coordinadores de urgencia deben dedicarse exclusivamente a esa labor de coordinación, o debe ser gente que también salga a la calle y haya rotación entre la gente de la calle y la gente del servicio coordinador. Y por último, la comunicación interna me parece muy importante, ¿no? Como dijo Michael Jordan, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Si tenemos un buen equipo, con un buen líder y con un buen planteamiento, alcanzaremos nuestro objetivo, que en nuestro caso no es más que la atención al paciente y al paciente. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta rápida. ¿Hay alguna pregunta? Elena, por favor, ahí al fondo. Sí. Estoy lleno de micros. Hola, me ha llamado la atención, venimos de un centro coordinado con unos números parecidos, de 2000 y pico de llamadas al día, y me ha llamado la atención, primero eso, porque no sé si hay otro centro que reciba llamadas de la Comunidad de Madrid diferentes, y también lo del 60% de resolución sin envío de recursos. Sí, vamos a ver. En la Comunidad de Madrid, esto es algo difícil de explicar o de entender, pero bueno, hoy por hoy todavía estamos así. Sabéis que coexistimos dos sistemas o dos servicios de urgencia y de emergencia, ¿no? El SUMA 112, cuyo ámbito de actuación es toda la Comunidad de Madrid, incluido el municipio de Madrid en domicilios, y luego el SAMUR, Protección Civil, cuya ámbito de actuación es la vía pública del municipio de Madrid, ¿no? Entonces, es verdad que el alertante se llama al 112, el 112 distribuye las llamadas en función de las competencias, o al SAMUR Protección Civil o al SUMA 112, ¿no? Entonces, evidentemente, efectivamente, hay algunas llamadas que no, de urgencia y emergencias, que no nos entra al SUMA 112, que entra directamente al SAMUR Protección Civil. No sé si con eso he contestado tu primera pregunta. No sabría decirte cuántas llamadas reciben ellos al día o al mes. Esta tarde viene un representante del SAMUR y podrá un poco resolveros esa duda, ¿no? Y luego lo del 60%, entran muchas llamadas informativas en el centro coordinador, ¿no? Y eso es un tema también de debate. Un centro coordinador, un servicio coordinador de urgencias y emergencias, ¿debe dar consejo médico o debe quedar al margen de ello, ¿no? Bueno, pues también lo podemos debatir, si queréis, en el café o en la hora de la comida, y hay gustos para todos, ¿no? No, Entonces, hombre, la consulta médica se podía considerar como una demanda sanitaria, vamos, y la informativa en sí que la deberíamos de diferenciar, ¿no?
Sí, no, está plenamente diferenciado, no he querido cargaros ya con más. En la diapositiva, de hecho, viene un poco distribuido. El Consejo Sanitario, pues bueno, puede ser desde luego algo que de hecho está en la cartera de servicios, pero debe estar bien diferenciado de lo que es la atención a la urgencia y a la emergencia. Es decir, que llame a alguien preguntando la dosis de la piretal, pues está muy bien, el sistema debe proporcionar ese tipo de recurso, pero teniendo bien claro que prima absolutamente, desde luego, el paciente que requiere. Y que un estándar de calidad de un centro coordinado puede ser resolver un porcentaje de llamadas con consejo sanitario, pero claro, el 60% me parecía muy alto. Pero vale, muy bien, gracias. Gracias. Pues en un principio no tenemos tiempo para más. Gracias, doctor Valenciano, por esta magnífica fotografía inicial que da apertura al simposio y vamos sin más espera a comenzar con la primera de las mesas.